Presentamos el laboratorio 2 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, realizando experimentos sobre principios electromagnéticos. Integrantes, Marvel y Estela Figueroa, y quien les habla, Justin Huarcayo. Presentaremos los objetivos para cada experimento, el procedimiento experimental para cada uno de los experimentos, los cuestionarios, las observaciones y las conclusiones. Empezamos con el experimento aplicando la ley de Biot-Savart. Objetivos. Primero, medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz. Segundo, determinar o estimar el número de vueltas en las bobinas, haciendo uso de la ley de Biot-Savart. Y por último, comparar los resultados experimentales con los teóricos y de esta manera obtener el porcentaje de error respectivo. Procedimiento. Primero medimos el radio interno, el radio externo y el ancho de las bobinas. Luego, configuramos el sensor de campo magnético a 6.4 militesla para luego conectarlo a la interfaz LAQUES. Posteriormente, configuramos el programa Lower Pro a 100 muestras por segundo por 6 segundos y ajustamos el eje vertical de -5 a 5 militeslas. Luego conectamos una de las bobinas a la fuente DC y configuramos la corriente hasta tener una corriente estable I1. Posteriormente colocamos el sensor de campo en el centro de la bobina e iniciamos la toma de datos. Esto lo hacemos por 6 segundos. Por último, verificamos que el campo medido sea positivo. De no serlo, invertimos la orientación del sensor. Se visualizan los datos asignados en el laboratorio 2, asimismo las mediciones de los diámetros de las bobinas, el diámetro interior, exterior y el ancho de la bobina. También se muestra las mediciones, la medición del offset, que es el campo del ambiente, el campo promedio del ambiente, que es el resultado, el campo promedio para I1, utilizando la corriente I1, de igual manera para I2 e I3. Asimismo, la medición del campo magnético a una distancia de centímetros del centro de la bobina fija por 6 segundos. Es el resultado, como se puede visualizar. Segundo punto. Utilizando el valor de n hallado previamente, determina el valor teórico del campo magnético a una distancia d de la bobina fija. Compare este resultado con el valor medido y el porcentaje de error experimental respecto al valor teórico. Para ello, hemos aplicado la ley de Biot-Savart del campo magnético producido por una espira circular de radio R en un punto de su eje, como se muestra acá en la figura y acá está la fórmula. Hacemos una sumatoria de sus dos campos y obtenemos esta fórmula de acá. Reemplazamos los datos obtenidos anteriores para así obtener el valor teórico del campo magnético a una distancia de 0.06 metros. Reemplazamos todos estos valores de acá en la fórmula y obtenemos que el valor teórico del campo magnético es de 2,818 militeslas, que se aproxima al valor experimental de 3,091. Ahora sí, calculamos el porcentaje de error reemplazando los datos en la siguiente ecuación. Y obtenemos un porcentaje de error de 9,687%. No es un margen de error tan alto, pero tampoco tan bajo. Sí, es un margen de error aceptable. Ahora sí, empezamos con el cuestionario para el experimento 1. Utilizando las tres mediciones realizadas del campo magnético para la bobina fija, estime el valor del número de vueltas n de la bobina. Para esta pregunta vamos a utilizar la ley de Biot-Savart, la cual se muestra acá en esta imagen, campo magnético en el centro de una espira. Pero primero hallamos el campo magnético efectivo, el cual lo hallaremos restando el campo magnético promedio de I1, I2 y 3, menos el campo magnético promedio del ambiente. Así obtendremos el campo magnético efectivo para cada uno. 2. Calculamos el radio promedio de la bobina, sumando el radio exterior, el radio interior y dividiéndolo entre 2, hallamos el radio promedio. Reemplazando todos los datos anteriores en la siguiente fórmula, hallamos N1, número de vueltas para I1 y B1. Asimismo para I2 y B2, para I3 y B3. Al obtener los resultados del número de vueltas para cada uno, estimamos el valor promedio del número de espiras de la bobina, haciendo una sumatoria de los tres y dividiéndolo entre 3. Nos arroja un resultado de 103 vueltas aproximadamente. A ver, ¿qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? Lista al menos 2 para cada experimento explicando propiamente. Primero, error con el soporte para el sensor en el centro de la bobina. Como sabemos, al momento de medir los resultados del campo magnético de la bobina en distintos puntos, este no fue muy exacto, digamos, ya que nuestro pulso nos fue en contra. Por eso, si tuviéramos las herramientas necesarias, como un brazo o un soporte móvil, tendremos una mayor exactitud, o sea, un soporte como se muestra en esta imagen, en los cálculos. Segundo punto, error en la toma del diámetro de la bobina. Al realizar la medición del diámetro de la bobina con el uso del calibre analógico, no se determina con exactitud la medida del diámetro. Sin embargo, utilizando el calibre digital, nos determinaría con mayor precisión el diámetro. Y como tercer punto, error en la medición del campo magnético, 6 centímetros la bobina fija al colocar el sensor de campo magnético a 6 centímetros. Existe un pequeño margen de error acá en esta medida, el cual es la medida exacta, pues al ser el centímetro y nosotros, al no contar, como mencionamos, enunciado,
basado con los instrumentos necesarios para una mejor experiencia. En este caso, sería utilizar soportes móviles para que el sensor magnético quede con exactitud a una distancia de 6 centímetros. Ahora, si pudieran regresar al laboratorio, ¿qué harías de manera distinta? Bueno, trataría de conseguir un soporte móvil para poder realizar las mediciones así como se muestra en la imagen, sin que nuestro pulso nos falle. De esta manera, obtener una medida del campo más precisa. Además, trataría de hallar el campo magnético en ambas esferas por separado, con el fin de obtener cálculos más precisos, recalcando esto al inicio del primer experimento. A continuación, experimento de inducción electromagnética. Se basa en un análisis cualitativo. Objetivos: realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday. Segundo, analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Y por último, estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. Procedimiento: debemos acercar las dos bobinas, conectar la fuente DC a la bobina fija y configurarlo a una corriente I3. Utilizando el sensor de campo magnético, debemos de medir el campo magnético en el centro de la bobina móvil. En segundo lugar, debemos de conectar la fuente en la bobina móvil y configurarlo la toma de datos del Logger Pro a 10.000 muestras por segundo. Con ello, obtener los 4 picos de corriente de prendido y 4 picos de corriente de apagado. Y por último, debemos de realizar el experimento con 2 imanes para comprobar el cumplimiento de la ley de Faraday. Aquí observamos la corriente inducida por un imán. Cuando el imán se acerca a la bobina, el flujo magnético aumenta y cuando ésta atraviesa el flujo, empieza a decrecer. Por lo tanto, la flema inducida se revierte. Aquí tenemos la corriente inducida por 2 imanes. Bueno, en este apartado se observa el incremento excesivo de campo magnético. Cuando existe interacción de la sumatoria de los campos magnéticos entre los 2 imanes, obtenemos mayor flujo y una mayor flema inducida. En esta parte obtenemos las mediciones de al menos 4 picos de prendido y 4 de apagados. Esto para poder hallar la medida de la corriente inducida de apagado y la corriente inducida de encendido. Y de la misma manera obtener el valor promedio para cada una. Asimismo, utilizamos la fuente de alimentación para poder hallar la resistencia. En el primer punto nos pide utilizar la ley de Faraday y con esos datos poder hallar el tiempo de prendido y el tiempo de apagado. Para ello, en primer lugar, lo que debemos realizar es la fórmula del campo magnético a una distancia x de una esfera circular con n vueltas. Para ello, hallaremos el primer campo magnético para una corriente I3, número de espiras de los datos recopilados, y de la misma manera la distancia de 0,06 metros. Del mismo modo, también hallaremos el campo magnético para la corriente 0 amperes, número de espiras de los datos recopilados igual a 103 y la distancia de 0,06 metros. Y luego realizaremos la variación de campo magnético. Ahora, según la ley de Faraday, hallaremos la flema inducida por un flujo con campo variable y ángulo cero sobre o con n vueltas y área. Despejando nos quedaría la flema inducida menos número de vueltas por área por la variación de campo con respecto al tiempo, ya que nuestra variación de flujo se hace 1 debido a que nuestro ángulo es 0. De la misma manera, cabe recordar que la flema inducida entre resistencia de la bobina es igual a la corriente inducida, y esta debemos hallarlo en valor absoluto para poder realizar una correcta comparación y de esta manera poder despejar el tiempo. Y asimismo, como podemos observar, es necesario recolectar los datos obtenidos con la fórmula y para luego poder reemplazar en la fórmula de la flema inducida. Y con ello obtenemos la variación de tiempo de apagado y de la misma manera la variación de tiempo de prendido en segundos. En el segundo punto debemos explicar los métodos utilizados para producir flema inducida y comparar los resultados obtenidos, en cuál de estos se obtuvo mayor flema y por qué. Bueno, para ello tenemos 3 resultados. El primer resultado con un imán, pues debemos de hallar la flema inducida, que se obtiene el producto de la resistencia de la bobina por la medición de la corriente máxima. De la misma manera, para el resultado 2, con 2 imanes, debemos calcular la flema inducida, la resistencia de la bobina por la corriente máxima. Y tercero, realizamos la comparación y análisis de los resultados. Como se muestra en los resultados, la mayor flema inducida es obtenida en la segunda experiencia, por 2 imanes. Esto se debe a la ley de Faraday, la cual explica y demuestra esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético, donde la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo generan corriente eléctrica,
Asimismo, esta variación del flujo del campo magnético depende de la variación del módulo del campo, la superficie que lo atraviesa o el ángulo que la forma. Por ello, al tener dos imanes girando en los extremos de la bobina, genera una mayor variación del campo magnético. En consecuencia, en un tiempo se suman estos dos campos generados por los imanes y generan mayor corriente inducida en el centro de la gráfica. Observaciones. ¿Qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? Consideramos dos errores. Primero, error en la distancia de los imanes hacia la bobina. Respecto a los imanes, en este observamos que al momento de girarlos, estos también se trasladan. Eso nos dice que hay dos tipos de movimientos. A lo mejor sería usar un sistema estático en el que el imán solo gire, mas no se traslade. Y el segundo error fue en el tiempo de prendido y apagado. Para obtener los picos de subida y de bajada, el tiempo de encendido y apagado no fueron precisas, ya que el tiempo para cada pico no fueron constantes. Si pudiera regresar al laboratorio, ¿qué harías de manera distinta? Bueno, nos gustaría unir el imán mediante un eje o varilla en su centro de la bobina. Luego uniremos dicho eje mencionado anteriormente a un taladro e inmediatamente observaremos el valor de la magnitud de la corriente inducida. Nuestra curiosidad es si se podría conseguir una cantidad de amperaje considerable sin necesidad de una fuente. Por último, las conclusiones. Para el primer experimento, utilizando las leyes de Biot-Savart, se logró estimar el número de vueltas con una espira. Asimismo, al comparar los valores experimentales con los cálculos, obtuvimos un margen de error del 9%, el cual es relativamente bajo y aceptable. Para el segundo experimento, mediante la ley de Faraday, se llegó a determinar el campo magnético generado por una espira circular. De esta manera, determinar la P inducida para un campo variable. Con ello, calcular el tiempo de encendido y apagado de una espira. Por último, se determinó cuál de estos logra generar mayor fuerza electromotriz.